Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde mantenemos los ojos bien abiertos a todo lo que pasa con nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque ustedes lo han pedido a gritos. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, la pareja que nos robó el corazón en Yalı Kapkini, o Golden Boy como la conocen algunos. Y sí, ya sé lo que están pensando, ¿reconciliación a la vista? ¿De verdad es posible? Pues prepárense porque hoy les vamos a contar absolutamente todo lo que sabemos, con lujo de detalles y analizando cada pista que hemos encontrado. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Mert y Afra fue una de las más comentadas y seguidas del mundo del espectáculo turco. No solo por el éxito arrollador de Yalı Kapkini, donde su química en pantalla era simplemente innegable, sino también porque su romance fuera de la pantalla se sentía genuino y real. Los vimos reír, compartir momentos especiales, apoyarse mutuamente en sus carreras. Eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son color de rosa. Hace algunos meses, la noticia de su separación sacudió a todos sus fans. Los motivos exactos nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló mucho sobre posibles diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, como siempre, rumores de terceras personas. La verdad es que la separación fue un golpe duro para muchos de nosotros. Sentimos que una parte de la magia de Yalı Kapkini se había desvanecido. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, trabajando en nuevos proyectos y mostrando una actitud profesional, la esperanza de una posible reconciliación nunca se apagó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, pistas y señales que han alimentado, aún más, los rumores de una posible reconciliación entre Mert y Afra. Y nosotros hemos estado investigando a fondo para traerles toda la verdad. Primero hablemos de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son un arma de doble filo, pero también son una ventana a la vida de las celebridades. Y en este caso, han sido una fuente importante de información. Si bien es cierto que Mert y Afra dejaron de seguirse mutuamente después de la separación, en las últimas semanas se han detectado ciertos movimientos que han llamado la atención. Por ejemplo, ambos han comenzado a seguir a personas cercanas al otro, amigos en común y miembros del equipo de Yalı Kapkini. Esto podría ser simplemente una coincidencia, pero también podría ser una señal de que están intentando reconstruir puentes y acercarse nuevamente a su círculo social en común. Pero aquí viene lo interesante, no se trata solo de seguir a personas. Es el contexto. Analicemos los perfiles que han empezado a seguir. No son simples conocidos, son personas con las que compartieron momentos muy íntimos en el set de grabación, celebraciones de cumpleaños conjuntas, incluso, los perros de algunos de los miembros del equipo que solían llevar a las grabaciones. ¿Coincidencia? Lo dudo. Es como si, poco a poco, estuvieran volviendo a armar el rompecabezas de su vida en común. Además, algunos fans muy observadores han notado que tanto Mert como Afra han estado publicando fotos y mensajes con ciertas similitudes. Por ejemplo, ambos han compartido imágenes de lugares que parecen ser los mismos, o han utilizado frases que se complementan entre sí. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una forma sutil de enviarse mensajes el uno al otro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. No son lugares cualquiera, familia. Son rincones especiales, como ese pequeño café en Estambul donde solían ir después de grabar escenas particularmente emotivas, o esa playa tranquila a las afueras de la ciudad donde se escapaban los fines de semana para alejarse del bullicio. Las fotos no son explícitas, claro, pero los fans con ojo de halcón han reconocido hasta la textura de la arena y la forma de los faroles. Son unos verdaderos detectives. Y las frases, ¡ay, las frases! Fragmentos de canciones que solían dedicarse, citas de libros que leían juntos. Un código secreto solo para ellos. ¿Están tratando de decirse algo sin decirlo? Definitivamente. Otro indicio importante son las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Si bien nadie ha confirmado directamente la reconciliación,
algunos amigos en común han insinuado que Mert y Afra han estado en contacto y que han estado tratando de resolver sus diferencias. Un amigo cercano a Mert, por ejemplo, comentó en una entrevista que nunca hay que decir nunca, y que el tiempo lo cura todo. Esta frase, aunque ambigua, ha sido interpretada por muchos como una señal de esperanza. Pero esperen, que hay más. No solo se trata de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Ese amigo cercano a Mert, del que les hablo, es conocido por ser muy reservado y cuidadoso con sus palabras. Que haya hecho esa declaración, aunque sea vaga, ya es una bomba. Además, otro miembro del equipo de producción de Yali Kapkini, en una conversación informal con un periodista, soltó un entre ellos siempre hubo una conexión especial, algo que va más allá de la actuación. ¡Boom! Palabras que dan alas a la esperanza. Pero atención, porque también hay que ser realistas. No todos son flores y corazones. También hay quienes creen que estos rumores de reconciliación son solo eso, rumores. Algunos argumentan que Mert y Afra son profesionales y que simplemente están siendo amigables por el bien de su trabajo. Después de todo, Yali Kapkini sigue siendo un éxito y ambos tienen un compromiso con la serie y con sus fans. Y este es un punto importante que no podemos ignorar. Mert y Afra son actores muy comprometidos con su trabajo. Saben que el éxito de la serie depende en gran medida de la química que transmiten en pantalla. Por lo tanto, es posible que estén haciendo un esfuerzo consciente por mantener una buena relación profesional, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos. No olvidemos que tienen un contrato que cumplir y una responsabilidad con sus fans. Además, hay que recordar que ambos son jóvenes y tienen carreras prometedoras por delante. Es posible que simplemente estén enfocados en sus proyectos profesionales y que no tengan tiempo para una relación seria en este momento. También es posible que hayan aprendido de sus errores del pasado y que prefieran mantener una relación cordial como amigos, en lugar de volver a intentarlo como pareja. Y esto también es muy válido. Ambos están en un momento crucial de sus carreras. Están recibiendo ofertas para protagonizar nuevas series, películas e incluso campañas publicitarias. Es comprensible que quieran concentrarse en aprovechar al máximo estas oportunidades y que no quieran distraerse con dramas personales. Además, la presión mediática sobre su relación es enorme. Quizás prefieran mantener las cosas en un plano más discreto y evitar volver a exponer su vida privada al escrutinio público. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay reconciliación a la vista o son solo ilusiones de los fans? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Mert y Afra saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que hay indicios que sugieren que una reconciliación es posible. Y como fans podemos seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor, sea cual sea su decisión. Lo importante es recordar que la vida es un camino lleno de altibajos, de encuentros y despedidas, de oportunidades y desafíos. Y que tanto Mert como Afra son seres humanos que están aprendiendo y creciendo, tanto personal como profesionalmente. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre el impacto que tiene nuestra opinión como fans. A veces, sin darnos cuenta, ejercemos una presión enorme sobre las celebridades. Queremos saberlo todo, opinamos sobre sus decisiones, les exigimos que sean perfectos. Pero olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y derecho a la privacidad. Por eso creo que es importante que les brindemos nuestro apoyo incondicional, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Que les demostremos que los valoramos por su talento y por su trabajo, y que respetamos su espacio personal. Ahora, para finalizar, quiero dejarles una reflexión. Independientemente de si Mert y Afra se reconcilian o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y como fans, podemos seguir disfrutando de su talento y apoyándolos en sus proyectos futuros. Y hablando de proyectos futuros, hay algunas novedades interesantes. Se rumorea que Mert está considerando protagonizar una nueva serie dramática que se grabará en el extranjero, lo que le permitiría expandir su carrera a nivel internacional. Por su parte, Afra está trabajando en una película independiente que promete ser un éxito de crítica, donde podrá mostrar una faceta diferente de su talento actoral. Ambos están apostando fuerte por su futuro. En resumen, hemos explorado los rumores de reconciliación entre Mert y Afra, analizando las pistas en redes sociales, las declaraciones de personas cercanas y las posibles razones a favor y en contra de esta reunión.
La verdad final solo la conocen ellos, pero hemos visto que hay motivos para mantener la esperanza. Hemos analizado los guiños en redes sociales, las palabras ambiguas de sus allegados, la presión mediática y las propias ambiciones profesionales de ambos. Hemos considerado todas las posibilidades, desde la reconciliación romántica hasta la simple amistad profesional. Y hemos llegado a la conclusión de que la única certeza es la incertidumbre. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos fans de Mert y Afra. Recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que alimenta nuestro canal. Así que no sean tímidos y demuéstrennos su apoyo. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra se reconciliarán? ¿Qué indicios les parecen más convincentes? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber si ustedes también han notado esos pequeños detalles que hemos mencionado, si tienen alguna teoría propia sobre lo que está pasando entre Mert y Afra, si creen que la presión de los fans influye en sus decisiones. Queremos saberlo todo. Así que no se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, con noticias exclusivas, análisis de series y películas turcas, y entrevistas con sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Estamos preparando un vídeo especial sobre los secretos mejor guardados de Yali Kapkini, otro sobre los looks más icónicos de Afra Saraoglu en la alfombra roja, y una entrevista exclusiva con uno de los guionistas de la serie, donde nos revelará algunos detalles jugosos sobre el futuro de la trama. Así que estén atentos. Denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima, familia. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque la vida de las celebridades turcas siempre nos depara sorpresas. Chao, chao.